Salmo 40, lo hemos estado leyendo 3 domingos seguidos. Salmo 40 y luego nos vamos a pasar al Salmo 143. Salmo 40, versículo 8 y luego nos vamos a pasar al 143, versículo número 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Póngase de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Amén, ¿lo tiene? Muy bien. Dice el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vámonos ahora al Salmo 143, versículo número 10. Salmo 143, versículo 10. Siempre en el libro de los Salmos, no vamos a salir ahorita de... Ya en el desarrollo del mensaje sí nos vamos a salir en algunos versículos. 143, versículo número 10. ¿Lo tenemos? Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Y pues hoy es la última entrega, el último mensaje de esta serie que titulamos La voluntad de Dios. Hemos aprendido durante 3 domingos qué es hacer la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios para el hombre. Dios tiene muchos deseos, muchos propósitos, Dios tiene muchas ideas para el ser humano, tanto para el que es creyente como para el que no es creyente. Y Dios en la palabra ha dejado cuál es su voluntad. Amén. Así que hemos estado viendo durante muchos domingos que la voluntad de Dios es bastante amplia. Pues vimos que la voluntad de Dios es que todos crean en el Señor, tengan vida eterna, y que nosotros que hemos creído seamos resucitados en aquel día. Después de muertos, ¿verdad? Si morimos en Cristo, vamos a resucitar. Y eso es una promesa de la palabra de Dios que deberíamos de creer firmemente. Luego aprendimos que debemos de autenticar la verdad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros digamos, esa es la palabra de Dios. Aprendimos también que la voluntad de Dios es que el creyente no se conforme a este siglo actual. Aprendimos también que el creyente fuese librado del siglo malo. Aprendimos también que el creyente debe de servir a Cristo en todo. Esa es la voluntad de Dios, que el creyente sirva al Señor en todo. Y que el creyente sea lleno del conocimiento de su voluntad. Amén. Y el domingo pasado vimos que la voluntad de Dios es que el creyente esté lleno de la palabra del Señor y que esté también santificado. Esa es la voluntad del Señor. Leímos los versículos y también leímos que el creyente debe dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver 4 puntos sobre la voluntad de Dios y hoy terminamos este estudio de la voluntad de Dios, un estudio aplicativo para nuestras vidas. Así que vamos al primer texto y váyanse a la primera carta de Timoteo. Si tienen ahí dificultad para encontrar las citas, solo levante su manita sin pena, ¿verdad? Y se va a acercar a algún hermano para que le ayuden. Primera de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 4. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. ¿Están listos? Pues no han venido todos. Hoy les dio sueño, ¿verdad? Les dio frío. No, algunos andan trabajando, otros no lo sé. Pero estamos aquí. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a ver 4 puntos de la voluntad de Dios, los últimos 4 puntos de la voluntad de Dios. Y vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahí está. El punto número 1 es
que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, todos. Ese es el deseo de Dios, ¿sí? El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva y luego sean llenos del conocimiento de la verdad. Pero este versículo quiero que lo veamos en el contexto en el que está escrito. Si usted lee el versículo número 1, este versículo no está hablando de los creyentes, está hablando para los que son políticos, para los gobernantes. Versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y oiga, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, el cual quiere, ahí dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que toda la humanidad venga al Señor. Ese es el deseo de Él, que todos le conozcan. Y en este capítulo, Pablo está diciendo, miren, el deseo de Dios es que hasta el político también tiene que conocer del Señor. El alcalde, los ministros, los magistrados, los que están en un puesto en eminencia en el gobierno, necesitan de Dios, necesitan del Señor. Amén. No solamente nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿hacemos nosotros esta recomendación? ¿Oramos por los políticos de nuestra nación? Y le voy a decir algo bien crudo. Hoy vengo un poquito relajado, ya vamos en bajada. ¿Sí? Hoy vengo un poquito tranquilo, pero le voy a decir algo bien crudo, algo difícil, algo que no les va a gustar a muchos. Nosotros no deberíamos de andarle aplaudiendo al gobierno todo lo que hace. Y en eso hemos fallado nosotros, porque la Biblia no nos manda a aplaudirle todo lo que el gobierno o los que están en eminencia hacen, sino que la Biblia lo que nos manda, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el versículo 1? Leámoslo. Exhorto, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están. O sea que usted, su obligación, mi obligación es orar por los líderes de nuestra nación. Se equivoquen o no se equivoquen, esa es la voluntad del Señor. Pero muchos han tergiversado o han sacado de contexto que hacer acciones de gracias y hacer esto por los que están en eminencia, creen que tenemos que estar con ellos allá. Y muchos han cometido el error de traer al político a la iglesia y le prestan el púlpito para que dé un mensaje proselitista. Discúlpenme, aquí se predica la palabra de Dios en este lugar. Para hacer proselitismo, allá afuera lo podemos hacer. Y no estoy diciendo que usted tiene que gustarle un color de partido. Eso ya es gusto suyo. Si usted quiere ser rojo, si usted quiere ser celeste, si usted quiere ser tricolor, si usted quiere ser verde, si usted quiere ser celeste, como sea. Es como usted quiera. Pero la Biblia manda que nosotros oremos por los que están en eminencia. Amén. Esa es la voluntad de Dios, para que ellos un día lleguen al conocimiento de la palabra y sean salvos. Yo no creo en el cristiano que deja las filas de la iglesia para ir a cubrir un curul en la asamblea legislativa o para ostentar un cargo político. No creo en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos manda andar buscando un puesto político. ¿Cuál es la obligación de nosotros, hermanos? Es enseñar, predicar, orar. Orar por ellos, enseñarles, mostrarles. Amén.
Nosotros estamos en esa obligación. Y la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios no es que usted ande con su bandera ya en época de campaña. Ya va a venir la campaña. Muchos se ausentan de la iglesia por $20 que le van a dar por estar en la plaza allá con la bandera y por un combo de pollo campero que le van a dar. La Biblia nos manda a orar por estas personas. La Biblia nos manda a orar por el alcalde de nuestro distrito. Que el Señor le dé sabiduría, que le alumbre la tutumusta, la cabeza, y que dirija el distrito por lo menos. Amén. Nosotros aplaudimos, voy a decir algo bien crudo, y no voy a meter en problemas, pero nosotros aplaudimos al gobierno lo que está haciendo actualmente. Y solo aplaudimos por parlotearse, sí, pero no nos fijamos qué hay detrás de todo eso. Los políticos jamás van a mover una pieza en el tablero del ajedrez si no hay algo oculto detrás, si no hay algo para ellos. Siempre están esperando del otro lado una tajada. Y muchos creyentes allá andan detrás del partido oficialista y defienden a capa y espada. Pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es orar por los políticos, rogativas, oraciones, peticiones, por todos los hombres. Aquí no está hablando por los creyentes, por todos los que no creen en el Señor. Todos. Ese es el deseo del Señor. Amén. Ay, hermano, pero es que mire, no está el partido que a mí me gusta. ¿Para qué voy a orar por los impíos paganos? Su obligación es orar por ellos. Le guste o no le guste, debemos orar por el gobierno. Amén. Es lo que nos corresponde. Es lo que nos compete. Esa es la voluntad del Señor. Que nosotros hagamos rogativa. Que todos sean salvos, que sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso no creo en las personas que dejan la iglesia por irse detrás de la política, porque no es ese el objetivo del creyente. Me imagino el hermano Germán y yo haciendo partido proselitista, unidos por el hambre, unidos por la justicia. Buen lema, ¿sí? Unidos para combatir la corrupción. Combatamos la que está en la iglesia. ¿Qué es lo que importa? Sí, el gobierno hace su parte, nosotros solo debemos de orar. Amén. Orar por ellos. Y mire, el versículo número 3 me gusta. ¿Oiga? No, el versículo 2, en la parte final. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Sí? Mire, si el gobierno hace buenos programas sociales, qué bueno, si va a beneficiar a la gente más pobre. Entonces nosotros ahí sí, mire, qué bueno que el gobierno está haciendo eso. Aplaudamos eso. ¿Me doy a explicar? Porque vela por los que de verdad necesitan. Y entonces nosotros, ¿qué nos corresponde? Vivir quieta y reposadamente, en toda piedad, ¿sí? Tranquilito y honestidad. Eso es lo que nos corresponde. Yo no digo que no hay que reclamar derechos de vez en cuando, sí. Pero cuando de verdad nuestras necesidades básicas han sido tocadas. Ahí sí. Pero que usted vaya a ir a hacer allá a quemar llantas enfrente de casa presidencial porque no está de acuerdo con algo. No. Si a usted quiere proveer, el Señor. Quien le da de comer es el Señor. Quien le da de beber es el Señor. Quien lo calza es el Señor. Quien le da todo lo que tiene es el Señor. Poco, mucho, pero es todo lo que le da el Señor. Es el Señor a usted. Amén. Amén. Que utiliza al hombre. Amén. Que utiliza al eminente. Amén. Dígame quién no fue beneficiado con los 300 pesos. Algunos no, algunos sí. Bueno, pero
Lo hicieron. Pero ni modo, si al que no le tocó, no le tocó. ¿Estamos? Usted debe de orar por los que están en eminencia. Amén. Ore por los políticos, aunque no le caigan bien. Y aunque no se porten bien a veces. Ore por ellos, que el Señor los utilice, que les dé sabiduría, que nos lleven por un buen rumbo, que no nos vayan a dejar en bancarrota económica, que no nos vayan a destruir como nación. ¿Me voy a explicar? De eso se trata. Ahora, ya si ellos fallan, pues es problema de ellos. Nosotros seguimos confiando en el Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Hoy vengo tranquilo, ¿verdad? Porque esto es con los políticos, no me puedo meter más con ellos. Si no, me vienen a traer aquí. Oremos por ellos. Lo que no podemos hacer es prestarles nuestras iglesias para hacer proselitismo. Eso no es correcto. Hay pastores que lo hacen, pero porque los líderes son afín al partido, a un color de banderas. Nosotros deberíamos de ser no partidistas. Eso, no partidistas. Vote por quien quiera, por la propuesta que usted vea mejor. Hágalo con sabiduría, pero nuestra obligación es orar. Amén. Orar, esa es la voluntad de Dios. Orar por los líderes políticos. Y no solo de nuestro país, del mundo entero. Orar por la ONU para que tomen buenas decisiones. Saben que ellos tienen el poder, ¿verdad? Del mundo entero. Y otras organizaciones que tomen decisiones buenas, correctas. Muy bien. Hoy sí voy con la iglesia. Váyanse a Hebreos. Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Adelante de Timoteo. Timoteo. Tito. Hebreo. Hebreos capítulo número 10. El punto número 1 es que la voluntad de Dios es que nosotros oremos por todos los que están en eminencia, que sean salvos y que sean llenos del conocimiento de la verdad de Dios. Hoy vamos al segundo punto. Hebreos capítulo número 10, versículo número 36. ¿Lo tiene? Dice: porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como que no está muy claro cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver desde el versículo número 32. ¿Sí? Leamos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En qué? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que haciendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la voluntad de Dios. Número 2 es que el creyente en Cristo confíe en el Señor en su vida cotidiana. Y quieren que les explique esos textos que acabo de leer. Si usted se va al versículo 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, ¿sí?, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿Quieren que les explique esto? Los hebreos estaban recibiendo persecución. Esta carta de Hebreos fue escrita en el año 69, antes que Jerusalén fuese destruida por el Imperio Romano. Entonces Nerón acababa de morir, pero dejó una persecución encarnizada en contra de los cristianos. Pablo ya habían muerto. Santiago ya habían muerto. Muchos discípulos de Pablo habían muerto, habían sido asesinados, quemados, enterrados vivos. Muchos cristianos habían sido antorchas humanas en las calles del Imperio Romano. Entonces, había quedado un remanente de cristianos hebreos que se estaban regresando al judaísmo. Y algunos de ellos estaban cometiendo pecados deliberadamente. ¿Sí? O sea, para que no nos persiga el imperio, mejor nos hacemos paganos. Porque a los paganos no los están siguiendo. A los judíos no los están siguiendo, porque son judaístas. Los tolera el imperio. Pero a los que somos del camino, los que somos creyentes en Jesús, nos están matando. Entonces, pequemos deliberadamente para que cuando nos vengan a ver, digan: estos son paganos, estos son normales, comunes y corrientes. Entonces, por eso el escritor de la carta dice: si pecaremos voluntariamente. Lo que está diciendo el escritor, miren, el que peca voluntariamente y se va del camino del Señor, ¿sí? Mire, y se aparta, fuego le toca. ¿O no dice así ahí? Así dice. ¿Y cuál era el pecado que estaban cometiendo voluntariamente? Primero, se habían dejado de congregar. Ve el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esos que se habían dejado de congregar eran los que estaban con miedo que el imperio los iba a matar por ser creyentes. Entonces se dejaron de congregarse y empezaron a pecar voluntariamente, cínicamente. Entonces el escritor les dice: mire, lo que queda es castigo. Y el Señor dice: mía es la venganza. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos. Eran creyentes que estaban pecando, eran niños en Cristo, eran cristianos carnales, así como usted y yo, o no. Es fuerte lo que les estoy diciendo. Ustedes ya no son cristianos carnales, ustedes deben ser cristianos maduros en el Señor. Amén. Estos eran niños en Cristo, no habían asimilado todavía la palabra de Dios, todavía no tenían iluminado el cerebro, el coco, con la palabra de Dios. Y ante la espada romana, porque miren, en ese tiempo, la espada romana, las guillotinas, ser quemado vivo en un poste, o ser tirado a un hoyo y enterrado vivo, era bonito. Morían por Cristo, de verdad. Aquí nadie muere por Cristo. Amén. Sufre por su mujer y su mamá o su marido, sus hijos. Pero no tenemos una persecución. Estos, en cierta manera, tenían razón volverse al mundo, porque los iban a matar. Pero no tenían la razón, porque si sus convicciones eran sólidas en el Señor, se tenían que mantener. Entonces lo que el escritor le dice: mire, ustedes que eran creyentes,
ustedes que conocieron la palabra, ustedes que tuvieron las promesas, han recibido las promesas, el apóstol les recuerda esto. Miren, pero traed a la memoria, mire, memoria les dice. Miren todo lo que han pasado y todo lo que han sufrido y hoy se quieren retirar. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, miren, iluminados, y nosotros, cosita bella. ¿Son iluminados ustedes? Digan amén, hombre, ¿sí es cierto? Si tienen el Espíritu Santo, ustedes son iluminados, somos iluminados. Amén. Amén. Aunque a veces no ande tan iluminados, pero somos iluminados porque Dios nos ha dado ese Espíritu Santo. Y mire, sostuvisteis gran combate ¿de qué? Habían padecido como verdaderos cristianos, como que, por ejemplo, al hermano Denis, al hermano Germán y a mí, mire, nos haya pasado de todo en el cristianismo. Nos aporraciaron, nos ultrajaron, nos pegaron, nos tiraron a hervidas, nos echaron los perros, nos tiraron de todo. ¿Qué no nos hicieron? Nos echaron la policía, nos echaron los pandilleros, nos echaron sicarios y todo, y seguimos vivos. Pero de repente cayó el hermano y se le llevó una vieja. Y de repente cayó el hermano de él y ya no quiso venir, se lo llevó también. Y de repente cayó el hermano Ale y se lo llevó la culebrona. ¿Sí? Entonces nosotros, que una vez fuimos iluminados con el Espíritu Santo y la palabra, ya no queremos venir a la iglesia. Y ustedes nos quieren convencer para que vengamos. Y nosotros, no. Es que mire que casi me matan ahí. Y hoy el gobierno nos está persiguiendo, el imperio. No, mejor aquí me quedo. Sigo creyendo en Dios, pero a mi manera. Entonces el apóstol les dice, mire, es que ustedes han sido cristianos no por gusto. Han sostenido combate de padecimientos. Padecimientos durante el imperio romano, hermanos. Ser crucificado no era bonito. Si Tito Vespasiano, el emperador, bueno, en ese tiempo el general Tito Vespasiano, crucificó a todos los judíos en las calles de Jerusalén. Dicen los historiadores que se acabaron los árboles de todo Jerusalén para crucificarlos y no tenían a dónde. Dicen los historiadores que las calles de Jerusalén eran ríos y mares de sangre. ¿Verdad que no me hubiera gustado estar en ese tiempo? ¿Ya? Pedro bien valentón. Oye, ¿cómo ojalá no, señor? Cuando vio la cosa seria, mejor se hizo loco. Porque así somos muchos como Pedro. Tenemos boca, pero no hacemos nada después. Hay que morir por nuestras convicciones. Pero mire, el escritor les dice, mira, han padecido gran combate. Versículo 33, por una parte, ciertamente, con vituperios se burlaban de ellos. Y por eso no querían llegar a la congregación. Por eso se habían dejado de congregar. Y estaban pecando deliberadamente. Porque ya no querían recibir vituperios, burlas. Ya no querían recibir tribulaciones. Pero la voluntad de Dios es que todos estos vivieran su vida cotidiana en Cristo. O sea, que se aguantaran pues. ¿Por qué me tiene el Señor aguantando hambre? Dios quiere tenerlo así, que Él quiere. ¿Y por qué el Señor me tiene así? Pablo le dijo, quítame este aguijón que tengo en la carne. Y le dijo al Señor, Bástate mi gracia. que no te basta mi gracia. No. Ya siguió Pablo. Y Pablo podía hacer milagros. Tenía el don de milagros. ¿Por qué no oró por él mismo, Señor? Sáname. Porque los dones no funcionan en nosotros, funcionan en ustedes. Es para la iglesia. Amén. Porque hay gente que me dice, mire, ¿por qué Pablo no oró por él si tenía el don de sanidad? Porque no funcionaba, no funciona así. Los dones son para la vida de la iglesia, no para nosotros. Amén. Entonces no querían ir a la iglesia los señores porque ya habían sentido la presión de la tribulación. No querían recibir burlas, sigamos.
fuisteis hechos espectáculo. Dígame, ¿quién va a querer pasar vergüenza? Que lo humillen. Por eso nadie quiere ser cristiano. ¿Y usted en qué religión cree? ¿O en qué Dios? Me lleva mi mamá, mi papá. Me lleva mi abuela. No diga, yo soy creyente en Cristo Jesús, sinvergüenzamente. Amén. Mire, el pagano dice, no, yo creo en esto, yo creo en... Y con orgullo lo dicen. ¿Y usted le da pena decir que cree en Cristo Jesús? Amén. No debe de ser así. Sigamos. Dice, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación. O sea que habían sentido, habían estado a la par de otros aguantando la tribulación. Pero de repente les dijeron, nos van a matar a los cristianos. Se fueron a pecar deliberadamente para librarse de la muerte. Eso se llama cobardía. ¿Sí? Eso se llama cobardía. Yo tuve un muchacho en la iglesia que me dijo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a estudiar, porque tengo miedo que Dios me quite todo lo que tengo. Le voy a decir algo, mi esposa es testigo. Cuando yo comencé a estudiar teología en el 2012, mire, yo tenía un trabajo, tenía una buena estabilidad psicológica, social, sentimental, todo. Dios me lo quitó todo. 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 Al grado de no tener ni $1 en la bolsa. Después de andar pisto en la bolsa, 400 pesos en la bolsa, para mí solito. Y hoy, solo son espirituales los 400 pesos. Esperando que alguien bondadoso me diga, pastor, mira, aquí está. ¿Sí? Y me quitó todo. Todo. ¿Sí? Trabajo, dinero, estabilidad psicológica, la novia que tenía en ti, todo. Todo. Porque ese no era el propósito de Dios en mi vida. Y lo perdí todo desde que me metí a estudiar. Mira, mi hermano, pasaba unas hambres, tenía trabajo. Y metí currículum, fui, ni me llamaron. Todo por la palabra de Dios. Entonces entendí que Dios quería que yo me sometiera a esto. Y entonces todo lo que había perdido lo volví a recuperar con una triple bendición. Ya no ando en bus, ando en carro, ando prestando, pero ando en carro. Ya no ando guindado, pero Dios así ha tratado conmigo, amén. Pero no por eso me regresé, pero ese muchacho que tuve aquí, por eso se fue al mundo. Hoy vive al Señor a su manera, porque tiene miedo de someterse y perder hijos, perder mujer, perder trabajo, porque tiene buen trabajo, tiene miedo. Hermano Germán, los discípulos de Jesús, ¿qué perdieron por seguirlo? ¿Y qué habían dejado? ¿Ah? Yo les decía, unos cayucos habían dejado en el agua. Pero no todos, por ejemplo, Timoteo estaba en una buena posición. Sí, pero los discípulos de Jesús, ¿qué dejaron? Una barca, unas tristes redes habían dejado ahí. ¿Sí? Era todo para ellos, lo había perdido todo. Y todo era eso. Me voy a explicar. Sí, todo lo que poseían. Lo que poseían era lo poquito, era todo lo que tenían.
Me doy a entender, mis hermanos. Entonces estos estaban regresando. Y sigamos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Se había desprendido, como que el hermano Germán vendiera el 4x4 y vaya, lo vamos a dar a la iglesia, hermano. Un billete cada quien, con gozo. No creo que lo haga el hermano. Siémbrelo. Siémbrelo. Como que el hermano donara un vehículo. Que el hermano diga, mire, voy a vender el camión, que me den 10,000 bolas y lo voy a repartir con los hermanos de la iglesia, siempre. El billete, con gozo, y el hermano, no me importa la pérdida. Solo así me van a amar. Me doy a entender, me voy a explicar. Estos hermanos habían dado todo por todo. Amén. Todo por todo. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice más adelante. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, es la salvación plena. O sea que estos habían sido, no hombre, si estos eran aventados, estos eran de... Pero como llegó la espada romana, pues no, vámonos a pecar, porque los que son paganos no los están matando, los que son cristianos los están matando. Y estos eran creyentes de verdad, pero se estaban regresando al judaísmo, algunos, y otros al paganismo idolátrico. Muchos se regresaron a adorar ídolos. Por eso el autor de Hebreo le dice, mire, no hay más salvación si ustedes se retroceden, si ustedes se deslizan. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor caigan en las manos del imperio muriendo como creyentes que caer en las manos del Dios vivo siendo pagano. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Están aquí conmigo? Amén. Siguiente versículo. No perdáis, oye, pues vuestra confianza que tiene grande, galardón. Porque os es necesaria la paciencia. El autor les está diciendo, miren, hay un gran galardón, ustedes ya lo conocen, la salvación, la vida eterna plena después de la muerte. No pierdan eso, tengan paciencia. O sea que la voluntad de Dios es que haciendo todo eso, tengan paciencia para que obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? La salvación eterna en los cielos. Entonces la voluntad de Dios es que el creyente confíe en Cristo en su vida cotidiana, venga lo que venga, de donde venga. Amén. Jesús dijo, se va a levantar el padre contra los hijos, la mujer contra sus hijos, se van a levantar unos con otros en la familia, nación contra nación, por causa de mí. Yo no he venido a unirlos, he venido a separarlos por el evangelio. Pero solo los locos que arrebatan el reino, los violentos, esos son los que van a heredar la vida eterna en los cielos. Amén. Eso es lo que cuenta mi hermano. Hoy no lo vengo regañando, no, tranquilo, en paz, en son de amor. Así que hoy sí, no vaya a ser ustedes los cobardes, después de estar aquí tocando, de estar aquí sirviendo, ustedes van al mundo. Porque la mujer lo dejó, porque el marido lo dejó, porque los hijos lo abandonaron. Que vayan. ¿Qué podemos hacer? Si cuando un ser humano se encapricha, y se va, y en este mulo me monto y se va. ¿Qué podemos hacer? Que su fe no decaiga. Amén. Pase lo que pase, muérase quien se muera, nazca quien nazca, venga quien venga, manténgase firme. Amén. Amén. ¿Sí? Mire, es frustrante no poder trabajar, hermano. Mire, he andado tocando en las universidades. En el tiempo de Dios me van a llamar. Si no, aquí voy a seguir fregándoles la vida a ustedes. Amén. Sí.
No, amén. Aquí voy a seguir. Pero es frustrante, quieras o no. Yo me hago el de los padres, ¿no? Pero es frustrante. Pero el Señor nos ha sacado adelante. Amén. Muy bien, vamos al punto número 3. Todavía nos queda tiempo. Punto número 3. Santiago 1:18. Sí voy con ustedes. El primer punto era para los políticos. El segundo era para los cristianos que retroceden. Hoy sí vamos para ustedes. Santiago, después del libro de Hebreos está. Santiago 1. Santiago 1. Versículo 18. Santiago 1:18. ¿Lo tienen? Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Yo voy a explicar bien eso. Punto número 3. La voluntad de Dios es que todo aquel que cree en Él genuinamente naciera de nuevo por la palabra de Dios. Amén. ¿Están aquí? Lo que está hablando ahí es que Dios, en su voluntad, quiso que todos los que creímos en Él un día naciéramos de nuevo. Pero aquí viene la pregunta: ¿de verdad usted ha nacido de nuevo? Nacer de nuevo no es de que hoy para mañana usted ya cambió. No, su carne está viciada a un pecado. Muchos está viciada al alcohol, otros a las drogas, otros está viciada su carne al sexo, otros a las mujeres, otros a los hombres, bueno, las mujeres a los hombres, otros están viciados a la vanidad, a la ropa, al dinero, al negocio, a cualquier cosa. Otros están viciados a los videojuegos, ¿sí? Otros están viciados a la televisión, al cable, al internet, al teléfono. Mire, yo conozco una amiga que no hay rato que no esté así. Pero a cada rato tú no estás hablando con ella. Ah, sí, hermana, sí, hermano. Ajá. Ah, sí. Nunca la he visto que ponga el teléfono a la par y se sienta a tener una conversación con nosotros. Nunca. Tiene que tener el teléfono. Entonces uno dice, ¿qué tanto hace? ¿Está buena la conversación? Sí. Pero a veces todas esas cosas nos roban el crecimiento como creyente. La pregunta es, ¿de verdad usted ha nacido de nuevo por la palabra de Dios? Porque esa es la voluntad del Señor. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Amén. Nacer de nuevo es algo que a usted y yo nos compete hacer. Pero ese nuevo nacimiento no se da porque usted por sus propios méritos. No, tiene que conocer la palabra de Dios para nacer de nuevo. Porque la palabra de Dios es la que le dice no. Es lo que no le gusta, es lo que no nos encanta. Amén. Yo le contaba a la hermana Gloria antes de comenzar el culto que en la iglesia donde me congregué el pastor tenía 4 mujeres, literal. Ese hombre era bendecido, hermano. 4 mujeres sin mentirle. Y el hombre daba el ancho como hombre. Ese hombre no sé cómo hacía, pero estaba bien comido. Director de una escuela, buena posición, buen salario. Pues el hombre comía bien, tenía que cubrir las 4 familias que tenía. Increíble. Ese no, para mí no había nacido de nuevo, pero mira qué bonito predicaba, igual que yo. Igual que otros, igual que otros pastores. Un sermonazo que se aventaba. Y yo, un día voy a ser como él. No, cuando ya vi todo eso, no quise. Porque su predicación no era en sus actos. 4 señoras. Yo con la que tengo ya no la quiero. No, yo con la que tengo sí.
tranquilo. ¿Sí? Estoy bien servido en todas las áreas, mi hermano. No tengo problemas de nada. Y yo le digo a la gente, mire, ¿para qué quieren 2, 3 mujeres? Si las mujeres piden tiempo. ¿Sí? Tiempo, dedicación, que le dé regalo, que la saque a pasear, que la desenfoque, porque el otro marido no la va a sacar. Y hay gente que así se comporta. Estoy hablando de los pastores porque conozco un montón que no han nacido de nuevo por la palabra, conocen pero no los ha hecho nacer. Pregunta, ¿ustedes están naciendo en la palabra del Señor? Digan amén, porque si están en el proceso, es cierto. ¿Sí? No es que, no, fíjense que no les estoy diciendo que tienen que nacer de nuevo, así con todo. Ya estoy completo, hermano. No, nacer de nuevo es de todos los días. Yo tengo un carácter bien fuerte. Y mire, ya me he topado con gente de carácter fuerte yo. La paciencia no ha sido mi lenguaje. La he tenido que aprender. Y cuando uno se casa, aprende, ¿no? Y es cierto. Mire, mi esposa, una mujer intelectual le va a argumentar todo. Mire, pelear con una gente o con personas que conocen es desgastante. ¿Sí? Pero el nacer de nuevo, de repente, pero no, en otra época no, ya le hubiera mandado al infierno 40 veces, le hubiera mandado al cielo 20 veces y ya no. Mejor no le hablo. Ay, que ande bravo, no le hablo mejor. Es mejor. ¿Sí? La blanda respuesta quita la ira. Mejor no le digo nada a veces. A veces no le digo nada. ¿Sí? Nacer de nuevo cuesta, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Nacer de nuevo. Usted debe de nacer de nuevo porque es la voluntad de Dios. Si usted ha creído en el sacrificio de Jesús, usted debe de nacer de nuevo. Ya no debe de ser pícara. Pícara. Porque hay mujeres que vienen hombres y hay hombres que vienen mujeres. Yo estuve en una iglesia donde un viejo como de 50 años andaba vigiando la cipota. Así como la Evo, como Caro que está 19 también, ¿verdad? No, 18, ¿verdad? Hasta pollita. Andaba, era lobo feroz. Sí, increíble. Y casado. Les voy a contar una anécdota. Mire, es que es para vergüenza de algunos, lo digo. Cuando comenzamos la iglesia, nosotros comenzamos la iglesia mucho antes de estar con los Miranda. Ya traíamos un bagaje, un recorrido. Pero cuando fundamos Gracia Celestial, fundamos con músicos. Entre esos músicos había uno que loco y aventado y que el Señor y era bien espiritual. De repente sale con una pata más larga que el otro. Gran adúltero. Y habíamos llevado a una hermana nueva a la iglesia y ya le había mandado mensajes por Facebook que si salían, que cuando salían, cuando se tomaban un café. Sí, el músico de la iglesia. ¿Sí? No, a Denny lo voy a echar si me hace lo que fuera. El músico, mire, y cuando lo confrontamos, se molestó. ¿Y sabe cuántos años de creyente tenía ese pícaro? Casi 15 años de ser creyente. Le habían engañado a la mujer como 100 veces. Y ella estaba buscando si arreglaba otro hogar. ¿Creen que eso es nacer por la palabra? No. Así. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Ya Dios ya da por hecho que usted nació de nuevo. Él está profetizando, profetizó aquí que nos hizo nacer de nuevo. Hoy que hemos conocido el Evangelio, que estamos cara a cara contra esta palabra, nazcamos de nuevo, mi hermano. Amárrese la carne, enjaule la carne, amarre ese animal que tiene adentro. Y otros animales, ¿qué andan?
Amárreselo. Porque usted ha nacido de nuevo. Amén. Usted ya no es un pecador en la práctica. Usted es un pecador en desuso. Amén. Porque seguimos siendo pecadores. Pero es un pecador en desuso. Como el alcohólico. Él dice, yo soy alcohólico, pero ya no toma. Ya no está en la práctica, pero sigue siendo alcohólico. Porque él está viciado en su carne a un vicio. Usted y yo estamos viciados por el mundo pagano que experimentamos. Hoy somos nueva criatura en él. Pero muchos son nuevos monstruos en el Señor. Son nuevas bestias. Yo le decía a un hermano, yo jamás he visto pecados atroces en el mundo pagano como en la iglesia en alguno. Que yo vengo de un valle de sombra y de muerte que asusta, mi hermano. Donde el pecado era aflorado desde el pastor, los hijos del pastor, la familia de los pastores, hasta toda la congregación. De ahí vengo. Pecado que usted ni se imagina. Hay casamientos ahí que son incestos en esa congregación. Hubo uno que embarazó a las dos hermanas. Y las dos hermanas felices porque los embarazó el mismo. Y ya estando en la iglesia. Así. Pero ¿sabe qué decían ellos? Es que en el cuerpo vamos a pagar, pero siempre vamos a ser salvos. ¿Y quién dice ellos? Si la carta de Juan dice que los que son hijos de Dios, no pecan. A mí me cae mal la gente de falsa modestia. Si oye feo lo que digo, pero es cierto, me molesta. Ay, es que la carne es débil. Ay, es que mire, es difícil eso. Mentira. Si los hombres de Dios eran comunes y corrientes igual que nosotros. Y lo lograron. Y lo hicieron. Llegaron a la madurez. ¿Y por qué nosotros? Porque usted y yo nos hacemos todos aguacatones. Y todos mamayones, dicen por ahí. El hermano tiene una palabra, nahuilones, ¿verdad? Todos nahuilones, todos. No. Usted es cristiano porque cree en Cristo Jesús. Así que dejen esa babosada de que hay que la carne es débil. Enfréntela pues. Los miedos así se enfrentan. Hágale frente y dígale, carne, no te voy a dar gusto. Llámele a un amigo mejor y dígale, mira, salgamos, vamos a echarnos un café y olvídese de eso. Y dígale al Señor, amarra mi carne con tu Espíritu Santo. Esas deberían de ser nuestras oraciones, pero no, Señor, bendíceme. Señor, dame, ayúdame. ¿Cómo le dice que le ayude en su carga? Es verdad que fuerte lo que digo. Es cierto, mi hermano. Es cierto. Es cierto. Amén. La cipotada. Arren la carga. Estos bichos con un costal de hormonas. Arrenlo. ¿Sí? No vendan su cuerpo. Mira, está de moda buscar ratoncitos tiernos, los sugar. Y andan con todo viendo a ver que casan. Y hoy lastimosamente las niñas cristianas se han prestado a eso. Conozco muchas que su novio es un viejo de 60 y ya no estudian, ya no trabajan, ya no hacen nada. Porque el hermano cristiano ya les pasa la mesada. Porque el hermano Germán se busca una de 18, 19 años. 15. Por eso me va a ir, hermano. ¿Sí? 18 muy bien. Es que mira la canción 17. 17 me hizo que cayera. Al zapato, usted quería. Se acaba de conocer a una niña que aún tiene 17. Le digo que es que la canción me motivó. Tira, el pecado que muere en usted. Y hoy se da eso. Y no estoy diciendo que es malo que alguien joven con alguien viejo. Pero hoy no lo hacen porque se aman. 40 y 20, ¿no? Pero pasa 40 y 20 todavía, son adultos. Pero un viejo de 65 con una niña de 18, o sea, uno dice descargar su líbido sexual.
La palabra de Dios dice que debemos nacer de nuevo. ¿Sí dice 2 Corintios 5? ¿Sí? Nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas y sus viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Sí? Y sus viejos pasados. ¿Ya? Sigamos, vamos al último punto. Primera de Pedro 2:15. Váyanse adelante de Santiago. Se van a encontrar ahí con Pedro. Después de Santiago está Pedro, unas páginas después. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 15. Hey, ojo, 7 de diciembre los espero aquí, miren. Les voy a enviar ahí su invitation. ¿Es en serio? Ok. Primera de Pedro 2, 15. ¿Estamos? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Está más claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muy bien. Punto número 4. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien y callemos la ignorancia de aquellos que nos acusan injustamente. Y quiero decirles algo bien importante. Cuando Pedro escribió esta carta, la escribió allá por el año 68. Pablo ya había muerto probablemente. Y Pedro estaba a punto de ser crucificado cabeza abajo a la par de su esposa en una cruz. Antes de ser muerto, Pedro escribió esta carta porque el imperio César estaba persiguiendo a todos los cristianos. Y a los cristianos de ese tiempo los acusaban de un montón de cosas de las cuales no eran. Primero, los acusaron de terrorismo. César Nerón dijo que los cristianos le habían metido fuego a la ciudad de Roma. Entonces todos los romanos, ciudadanos y soldados veían a un cristiano: malditos, agárrenlos, mátenlos, porque son terroristas, incendiaron Roma. Y era mentira. Quien incendió Roma fue el mismo César Nerón, pero buscaba un chivo expiatorio. Entonces estaban muriendo justos por pecadores. A los cristianos del tiempo de esta carta los acusaron de ateísmo. ¿Saben qué era el ateísmo en ese tiempo? Solo porque los creyentes no se inclinaban ante los ídolos paganos que tenían los romanos y no se inclinaban ante el César a rendirle culto como a Dios. Entonces, como no le rinden culto al César, muerte. Y morían como paganos, como malvados. Por eso Pedro les dice: miren, hagan callar la boca a los ignorantes, mueran como bienhechores, mueran haciendo el bien, y que cuando los asesinen digan: no, los mataron injustamente. Los acusaban de canibalismo. ¿Saben por qué? Porque se había infiltrado una idea que cuando celebraban Santa Cena los cristianos de este tiempo decían que en vez de vino tomaban sangre, y que el pan que representaba el cuerpo de Jesús lo habían cambiado por carne humana, como Jesús dijo: mi carne les doy y mi sangre les doy a beber. Entonces malinterpretaron eso. Entonces en ese tiempo el canibalismo no era bien visto, era una práctica abominable, y por eso los mataban injustamente. Siguiente. Los mataban supuestamente por inmoralidad. ¿Saben por qué? Porque decían de que hablaban de tanto amor entre ellos que ese amor ya se estaba pasando al otro lado. Y los acusaron de inmoralidad sexual, de homosexualismo. Y el Imperio Romano no toleraba a ese tipo de personas a veces. Los mataban. ¿Saben de qué más los acusaban?
Los acusaban de alterar el comercio, los acusaban de alterar el progreso de la ciudad y los acusaban de movilizar a los esclavos en insurrección. Cuando los cristianos nunca promovieron nada de eso. Por eso Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Insensatos. Y aquí viene el otro punto. Muchos creyentes se habían regresado al paganismo y estaban pecando. Y muchos de ellos se habían vuelto insurrectores al gobierno, habían hecho como una especie de guerrilla en contra de Roma. Entonces decían, estos eran cristianos antes, hoy andan en la guerrilla judía. Entonces por esto matémoslos a todos. Por la ignorancia de otros que habían sido creyentes, estaban matando a los buenos. Pero Dios dice a través de Pedro, esta es la voluntad de Dios, que mueran haciendo el bien. Amén. ¿Ha escuchado usted que, ay, yo para ser como el hermano Ale, mejor no soy nada? ¿No están durmiendo? Ay, yo para ser como la niña Cruz no soy nada. Ay, yo para ser como el hermano Germán no soy nada. Yo para ser como los Farías no soy nada. Yo para ser como la hermana Gloria mejor no soy nada, no ve a la iglesia. Cobarde. Muera haciendo el bien porque su Dios así lo dice, no su pastor que soy yo. Amén. Lo dice el Señor, porque esta es la voluntad de ¿quién? Que mueran haciendo el bien, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de muchos, de los hombres insensatos. Porque muchos creyentes se habían ido al mundo y por culpa de esos creyentes mataban a los verdaderos. No debería de ser así. No debería de eso pasar. Mire, si en el remanente del Señor hay de todo, ¿no? En la Biblia dicen del Señor, de toda calaña. A mí me gusta un texto en los evangelios que dice, oiga lo que dice, que Jesús no se fiaba de nada. Y por eso le decían, tú enseñas correctamente el reino de Dios y su justicia. O sea, sus mismos enemigos decían que sí, enseñaba correctamente, pero no lo querían. Me doy a explicar, mis hermanos. Muera haciendo el bien. Pero no esté diciendo, ay, es que para ser como la hermana Sandra ya no puedo. Ay, es que no. Son debilidades. Amén. Manténgase firme, que mire, su creencia, su fe no depende del otro. ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Quién nos ha enseñado eso? Que nuestra fe depende de alguien más. No, su fe depende de la palabra de Dios, porque en Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Su fe depende de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, no de mí, no del hermano Germán, no del hermano Farid, no del hermano Denny, no de los que estamos aquí o de otras personas que están en otro lugar. Nuestra fe depende del Hijo de Dios. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Y voy a finalizar con dos textos. Váyanse primero a Primera de Juan. Váyase adelante de la carta de Pedro. Dele vuelta algunas páginas. Se va a encontrar con Segunda de Pedro. Y luego se va a encontrar con Primera de Juan. Capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Y quiero cerrar este estudio con estos versículos muy importantes. Versículo 17 del capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. No lo digo yo, lo dice la Biblia.
Amén. ¿Quieren que los confronte más? ¿Sí? Váyanse al Evangelio de Juan. Hoy sí, váyanse al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, capítulo número 12. Juan 12, versículo número 47. ¿Lo tenemos? Oiga esto. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino, pero oye el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuidadito, mi hermano. No le va a hacer caso a lo que este viejo está aquí diciendo, sino a lo que la palabra de Dios dice. Si usted anda con un ojo tuerto y el otro bueno y así anda pecando, y a usted le vale la escritura, estas mismas palabras que usted lee y ha creído, lo van a acusar en aquel día. Y usted va a ser juzgado por los pensamientos que dijo, por las acciones que hizo y por las emociones que tuvo en contra de sus hermanos. Se lo puedo comprobar, solo que ya no hay tiempo. Todos vamos a ser juzgados. Pero si usted no guarda la palabra de Dios, esa misma palabra que no guardó, lo va a confrontar en el día postrero. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no es ser cristiano de domingo, no es ser cristiano de semana. Hacer la voluntad de Dios no es estar en un ministerio y venir a salir de la rutina y venir a salir del compromiso. Hacer la voluntad de Dios no es solo ser cristiano de etiqueta, cristiano nominal. Hacer la voluntad de Dios no es hacer el montón de ritos, no es tener el montón de instrumentos, no es tener un montón de cosas en la iglesia. Hacer la voluntad de Dios no es vestir de un color favorito, de un color indicado por los líderes. Hacer la voluntad de Dios no es hacer el montón de cosas que hacemos y tantos eventos y tantas convenciones. Es bueno, sí, cae bien, claro que sí. Pero la voluntad de Dios es guardar la palabra de Él, la palabra de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que cuenta, mis hermanos. Eso es lo que vale. Así que amarre la bestia cotidiana, porque el otro domingo de eso les voy a hablar. La bestia cotidiana. No lo voy a perder. Póngase de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana.